Death capítulo 390. Cuando no hay suficientes manos, innumerables manos rezan. Este lugar está vacío. De repente, al recuperar la conciencia, notó una nube flotando debajo de él e inclinó la cabeza. Se suponía que debía estar en el suelo, pero ¿por qué flotaba en el cielo, con vistas a un mar de nubes? No tenía ni idea. Su nombre es Uisewarn, el dios de lo oculto. Es un dios subordinado a Zuruwarn, el dios del espacio y la creación, y es quien gobierna los lugares ocultos e invisibles. Tiene cabeza de gato, alas de búho, cuerpo de gecko y una larga cola de serpiente, lo que lo convierte en una deidad adecuada subordinada al león de 4 cabezas Furuban. Pero sin duda era el dios del mundo de Landa. Y fue el dios que se puso del lado de vida, según las instrucciones de Zuruwarn antes de dormirse. En la batalla contra el ejército del rey demonio, ayudó enormemente al ejército del héroe al usar las habitaciones y pasadizos ocultos que controlaba. Sin embargo, en la batalla posterior con Alda, los dioses de la luz descubrieron su intervención, lo ahuyentaron y lo sellaron. Así es, se suponía que debía estar sellado. ¿Pero por qué estoy en el cielo? ¿Por qué se rompió el sello? Si lo habían rescatado tras ser sellado, ¿por qué estaba en el cielo, lejos del campo de batalla terrestre? ¿Y a dónde había ido el ser que rompió el sello? Se lo preguntaba, pero no tenía ni idea. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de darle vueltas al asunto por mucho tiempo. Este es el mundo inferior, e incluso ahora Uisewarn está descendiendo, por lo que está consumiendo energía. ¿Pero a dónde debo ir? Si especulamos sobre las circunstancias, después de que me sellaron, fui encarcelado por Alda o alguien como él. Luego, por alguna razón, el sello se rompió y estoy aquí. Si ese es el caso, sería suicida para mí regresar a los recintos sagrados, que están controlados por las fuerzas de Alda, la entidad que manejaba el sello en mí. Sin embargo, por alguna razón, hay señales de Guduranis en varios lugares de la superficie, podría ser que no solo nosotros, sino también el sello de Guduranis se haya roto. Uisewarn y los demás dioses no poseen habilidades de radar que les permitan localizar con precisión a sus compañeros dioses ni a los dioses malignos del ejército del rey demonio. Por lo tanto, la ubicación de un dios que ha ocultado su presencia es desconocida hasta que se descubre. Como resultado, no pudieron detectar a Guduranis, quien invadió el mundo hace más de 100.000 años, disfrazado de monstruo, con la intención de matar a Zakart y a los demás campeones de la creación. Esa también fue la razón por la que los dioses malvados, que eran los remanentes del ejército del rey demonio, pudieron permanecer ocultos hasta que Alda y Bellwo descubrieron su ubicación. Sin embargo, no era tan insensible como para no notar el gran flujo de poder mágico. Los dioses de la facción de vida, a quienes Alda había implantado el alma de Guduranis, y los dioses malignos de los restos del ejército del rey demonio se vieron obligados a descender, consumiendo enormes cantidades de poder. Además, rugían con todas sus fuerzas, gritando y enloqueciendo. Con tanto alboroto, era natural que cualquiera notara su existencia, a menos que estuvieran igualmente frenéticos. Esta presencia, la presencia de Lord Zantark ha desaparecido. La presencia de Farmaun también ha desaparecido, lo derrotó Rafaz. La presencia de Lady Vida, parece provenir de una persona, pero aún puedo sentirla. Ya no sentimos la poderosa presencia similar a la de Guduranis. Vayamos primero allí para comprender la situación. Uisewarn se distanció del poderoso ser que se parecía a Guduranis y se apresuró hacia la fuente de la presencia de vida, sin saber que alguien había eliminado el fragmento de su alma que lo había estado poseyendo Vandalieu. Una feroz batalla a 3 bandas entre los dioses se estaba desarrollando en Nineland, la capital del ducado de Arner. Nineland sufrió una tragedia hace unos 6 años, cuando su castillo se derrumbó y su bóveda del tesoro fue robada, pero en los últimos años se ha estado recuperando. Sin embargo, cuando un ser poderoso más allá de la comprensión humana apareció del cielo, muchas personas supieron instintivamente que ese era el final. Yo. ¿Es este un nido de criaturas inferiores? Primero, mataré a todo ser vivo de por aquí. Primero que nada, a ti. Ghidoradra, el dios maligno asesino, un ejecutivo de alto rango del ejército del rey demonio con una apariencia de crustáceo e innumerables piernas con garras y pinzas en los extremos, lanzó un ataque contra el extraño dios que había aparecido a su lado. Bo. Burororo. A primera vista, el dios parecía no ser más que una nube gigantesca con una forma espeluznante, pero cuando fue atacado por Ghidoradra, reveló su verdadera forma, emitiendo un extraño grito.
Aparte de su gigantesca boca, Basbar-Yuryu, el dios maligno de las nubes destruidas y la lluvia demoníaca, estaba hecho completamente de nubes gris oscuro, con solo tentáculos que habían alterado la forma de su cuerpo. Parecía criticar a Ghidorah por atacarlo, compañero del ejército del rey demonio. ¿Por qué? ¿Crees que hay una razón para matar? Si no la hay, ¿no podrían matarse entre ellos? Nosotros, el ejército del rey demonio, no necesitamos a esos debiluchos. Así que esto no es fuego amigo. Desafortunadamente, Ghidorah es un dios malvado del asesinato. Es un dios demente que no se alimenta de las oraciones de sus seguidores, sino del dolor y el miedo de quienes ha asesinado y de quienes temen ser asesinados por él. A pesar de ser un oficial de alto rango en el ejército del rey demonio, incluso Guduranis tuvo problemas para lidiar con él, y su locura se vio agravada por tener un fragmento del alma de Guduranis implantado en él. Gritando, Basbar-Yu huyó de los ataques de Ghidorah, pero quizás al darse cuenta de que perdía terreno, decidió pasar a la ofensiva. Para recuperar el equilibrio, creó una lluvia de su cuerpo nuboso, intentando distanciarse de Ghidorah. Cállense, restos del ejército del rey demonio. Sin embargo, el gigante gritó y ahuyentó la lluvia a Basbar-Yu antes de que pudiera tocar el suelo. Al ver su hermosa y digna apariencia, vestido con una armadura de cristal que reflejaba la luz del sol, la gente del mundo de la superficie esperaba que fuera un dios enviado por Alda para salvar, pero por supuesto esto fue un error de cálculo. No te perdonaré, ni a ti, ni a Alda, ni a Belluor, ni a los 9 señores, ni a Farmaun, ni a nadie que les rece. Te aplastaré. Sin embargo, las declaraciones enojadas y odiosas me hicieron darme cuenta de que se trataba de una suposición errónea. Su nombre es Nadia, la gigante de cristal. Es una verdadera gigante de la facción de vida, derrotada en la batalla entre Vida y Alda y sellada. Reconozco ese cristal. Probablemente fui yo quien mató al gigante de cristal antes que tú. Probaré si vale la pena matarte. Buh. Enemigo de mis antepasados. Muere. Los 3 dioses chocaron, el impacto llegó al suelo, la gente se agachó para no caer y las vidrieras del templo se hicieron añicos. Entonces, insectos, ratas, serpientes y lagartijas comenzaron a salir de los callejones y las sombras, innumerables cuervos volaron hacia el cielo y la gente gritó. ¿Es este el próximo lugar? Nunca pensé que volvería otra vez. Los pequeños animales, los Demon Familiars que se habían disfrazado como ellos murmuraron oh querido y se reunieron en una enorme bandada, y luego se unieron y tomaron una forma esférica formada por innumerables brazos de todos los tamaños amasados juntos. Podrían sospechar motivos políticos, así que derrotémoslos rápidamente. Según Rick, aún nos queda mucho por recorrer. Bandalieu creció desde el centro del balón. Sin embargo, al igual que los demás semidioses, estaba a varios cientos de metros del suelo, mucho más alto que las torres del castillo, por lo que la gente en el suelo no lo notó. Se acabó, vamos a morir, ¿por qué? ¿Por qué aparecieron 4 de esas cosas sobre nuestras cabezas? Esto se debía a que Alda tenía la vista puesta en la ciudad, que tenía vínculos con Bandalieu y era un ducado que limitaba con la cordillera fronteriza, pero no había forma de que la gente pudiera entender esto. Actualmente estamos explicando la situación a los representantes de Katia y Lucas, por lo que creemos que funcionará. Y Bandalieu, aunque no tenía ningún mal sentimiento hacia la gente de Ninelandis en ese momento, tampoco podía decir que sentía alguna cercanía hacia ellos, por lo que no tenía intención de tratarlos con más cortesía. ¿Es esta presencia el señor Guduranis? No, no lo es. Buh. Al ver a Bandalieu, que exudaba un aura similar a Guduranis, los 2 dioses malvados que habían sido sellados mientras Bandalieu estaba vivo dejaron de moverse y expresaron confusión. Cañón hueco que perfora el mundo de los 2 espíritus más vulnerables, Basbar-Yuryu, el dios malvado de las nubes arruinadas y la lluvia demoníaca, fue atravesado por el rayo de luz negro que Bandalieu desató, el cañón hueco perforador del mundo. Hermano, el cuerpo de Basbar-Yuryu estaba hecho de nubes, por lo que debería haber sido fuerte contra los ataques físicos, pero no fue rival para Bandalieu después de que su alma fue devorada. Bien, uno de los motivos por los que vinimos aquí se ha cumplido con éxito. Una de las razones por las que Bandalieu llegó al ducado Arner después de rescatar a la diosa del renacimiento, Luz de Macera, fue para destruir a Basbar-Yuryu. En la batalla contra el ejército del rey demonio, Basbar-Yuryu fue uno de los subordinados del dios maligno del veneno. Este aterrador dios maligno hizo que lloviera poder mágico contaminado en forma de líquido condensado, expandiendo rápidamente el reino demonio por la tierra y privando a la gente de su espacio vital.
Si Basbaryu hubiera sido dejado solo, Nineland se habría convertido rápidamente en un reino demoníaco, lo que dificultaría que la gente común viviera allí. Has adquirido el apetito del rey demonio. También parece que lo que Alda le había implantado a Basbaryu era apetito. ¿Por qué le implantaría apetito a un dios malvado con un cuerpo de nubes? Lejos de ser un potenciador, creo que esta combinación chocaría con la biología natural de Basbaryu, impidiéndoles desarrollar todo su potencial. No, tal vez Alda estaba preocupado de que el poder de Basbaryu aumentara y duplicara el tamaño del reino demonio en un corto periodo de tiempo, por lo que implantó intencionalmente fragmentos que eran incompatibles con él para que yo pudiera derrotarlo rápidamente. No, realmente no me importa. Con esto en mente, Bandalieu centró su atención en Ghidorah y Nadia. Al mismo tiempo, fue atacado por los dos dioses. Bastardo. ¿Cómo te atreves a tomar a Basbaryu? Mi presa. Me has derribado de un solo golpe sin siquiera atormentarme. Bueno, cuando uno se enfrenta a intenciones asesinas por razones difíciles de comprender, es fácil calmarse. Muere, imitador de Gudurán. No, viviremos. Tú y yo lo haremos. Desvía las tijeras que Ghidorah lanza con su brazo, los enreda e intenta destruir sus articulaciones, para luego contraatacar con un golpe. Bloqueó la espada de Nadia con un brazo, estiró el otro brazo y disparó una bala barrera, intentando enredar sus extremidades y sujetarla. También extendió los brazos para bloquear los fragmentos de cristal que volaban y la magia que Ghidorah ocasionalmente desataba hacia la ciudad. Esto es exactamente lo que significa tener escasez de manos. Otra razón por la que Bandalieu había venido era para ayudar a Nadia, quien en ese momento estaba furiosa y blandiendo su espada de cristal. Como una verdadera titán, Nadia, a diferencia de Lucemacera, no consumía una gran cantidad de energía con solo moverse por el suelo. Sin embargo, mientras Bandalieu observaba a través de los ojos del rey demonio, Nadia comenzó a luchar contra un dios malvado que, como Nadia, tenía un fragmento del alma de Guduranis incrustado en él. Si las cosas seguían así, Nadia sería asesinada. Ella era solo una de los verdaderos titanes, pero su oponente era el dios maligno asesino, un oficial de alto rango del ejército del rey demonio. No había forma de que pudiera ganar. Además, también fue un factor importante que no hubiera otras fuerzas de combate estacionadas en Nineland además del señor familiar demonio. Nunca pensé que Alda desataría aquí a 3 dioses malvados, uno de los cuales es un oficial de alto rango en el ejército del rey demonio. El ducado de Arner está situado a lo largo de la cordillera fronteriza, pero no es posible cruzar la barrera directamente y ya se conoce la ubicación del túnel. Y si tuviera que nombrar a una persona en Nineland que fuera cercana a Bandalieu, sería la persona reencarnada, Katie. Bandalieu no esperaba que se desplegara una fuerza tan grande en un lugar así. Ga. Ginger. Jejeje. Parece que tú también has llegado a comprender el placer de quitar una vida. Ghidorah usó sus tijeras para desviar, apuñalar y cortar los innumerables brazos del rey demonio que Bandalieu extendió, pero antes de que Bandalieu pudiera desviarlos, le crecieron espinas, y si era apuñalado, convertiría la herida en las fauces del rey demonio e intentaría morder las tijeras, y si las tijeras eran cortadas, explotaría esa parte con el hechizo mágico muerte en llamas. Además, disparó simultáneamente Cañón de la Muerte y Cañón del Vacío con sus otros brazos del rey demonio, abriendo agujeros en el cuerpo de Ghidorah varias veces. Bueno, he usado a los enemigos que he derrotado como combustible, así que no puedo decir que no entiendo. Sin embargo, eso no significa que Ghidorah esté siendo atormentado. ¿Por qué? ¿Por qué no me atacas, imitador de Gudurán? Intentas decir que no soy tu enemigo. La resistencia de Nadia es más fuerte de lo esperado, por lo que no puede desatar su poderoso ataque. El poder de la titán de cristal Nadia es varios niveles inferior al del titán del trueno Brateo, con quien luchamos anteriormente. Quizás solo sea un nivel superior al de su hijo, el titán del trueno Ladatel. Guau. Sin embargo, su comportamiento violento era problemático. Cuando Bandalieu la agarraba de las piernas con los brazos, ella se las cortaba, y cuando él la agarraba de los brazos, ella se los cortaba sin vacilar, intentando escapar de sus ataduras. No, es precisamente porque no son nuestros enemigos que hemos estado luchando hasta ahora. No pude hacer nada más que soltar rápidamente su mano. Si fuera un enemigo, podrías simplemente esperar a que se autodestruya, pero sería insoportable ver a la persona a la que estás tratando de ayudar a autodestruirse, por lo que es difícil contenerla. ¿Entonces puedo matarte? ¿Entonces puedo matarte?
Además, como si se diera cuenta de esto, Idolatra comenzó a apuntar no solo a Bandalieu sino también a Nadia, haciendo las cosas aún más problemáticas. Al mismo tiempo, debían asegurarse de que la gente de Nueve Tierras no sufriera ningún daño. Es más, mientras hablaba, los reyes demonios, sus encarnaciones, luchaban contra los dioses que Alda había desatado en diversos lugares. El poder mágico recuperado al consumir el alma de Basbaryu, que es tan dulce como el algodón de azúcar de Basbaryu pero se derrite rápidamente, se consume rápidamente. Siendo sinceros, no tenemos suficientes hombres. Nos gustaría recibir refuerzos, pero Fidirga, Zozogante, Randolph y los demás ya se han dirigido a Paubina. Además, en Mineland, los caballeros y aventureros intentan proteger la ciudad atacando a los tres dioses malignos del cielo, en otras palabras, atacando al mismísimo Bandalieu. Sin embargo, Katia y los oficiales del castillo, quienes supieron la verdad por ella, intentan desesperadamente detenerlos. Ja 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 ja. Los mataré a ambos. ¿Cuánto tiempo más tienes que burlarte de mí antes de quedar satisfecho? Pondré mi orgullo y mi vida en juego para derrotarlos a ambos aquí y ahora. Dejemos de preocuparnos por las apariencias. Decidiendo que había llegado a su límite, Bandalieu desató a los demonios que había estado esperando en su mundo interior. Jaja. Es una orden del gran Bandalieu. Defiéndanse hasta la muerte. Protejan a los humanos que se arrastran por el suelo. Estos demonios no eran lo suficientemente poderosos como para ser la principal fuerza de combate, por lo que esperaban en el mundo interior. Sin embargo, hay más de 1000. Incluso ellos podían proteger la ciudad de fragmentos de cristal y conchas del tamaño de carruajes. Hasta ahora, no habían actuado por el riesgo de sembrar el pánico entre la gente de la superficie, pero la situación ya no les permitía preocuparse. ¿Qué? ¿De dónde salió este demonio? Un humano que ni siquiera se arrastra por el suelo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces que proteja también a los humanos. Vamos, humanos. Un aventurero usa magia para volar al cielo y atacar a los furiosos tres dioses malvados con la determinación de morir, pero termina atrapado en demonios. ¿Te faltan manos? Si quieres, puedo traerte las manos de mi bestia terrenal llamada Gato. Mientras decía esto, Idolatra hizo descender sus tijeras particularmente grandes como si fueran un martillo. No, es suficiente. Sin embargo, Bandalieu bloqueó el golpe con uno de sus brazos levantados, y las pinzas fueron derribadas, causando que Idolatra perdiera el equilibrio mientras era arrastrado. ¿Qué? El brazo del rey demonio que Bandalieu sostenía tenía la pata del rey demonio creciendo de él, y la elasticidad de la pata hizo que las garras de Idolatra rebotaran. Ahora. En ese momento, Nadia intentó atacar a Idolatra junto con Bandalieu con la espada de cristal. Bandalieu bloqueó el ataque deliberadamente. La espada de cristal lo atravesó profundamente y brotó sangre oscura. ¿Qué? Sin embargo, fue Nadia quien gritó. Estaba cubierta no solo de sangre. Era una masa viscosa y viscosa de la mucosidad del rey demonio, manchada con su bolsa de tinta. Entonces, apareció una nueva sombra. La gente de Nueve Tierras se desesperó, sabiendo que este era el fin. ¡Cuo! Raps, viniste. Sin embargo, quien apareció fue Rafaz, el rey bestia de las aves, quien, aunque su apariencia se había vuelto algo siniestra debido a su fusión con el dios malvado, todavía estaba del lado de vida. ¡Cuo! Rapaz agitó sus alas en el lugar, lanzando ondas de choque y cuchillas de viento hacia Ghidorah, quien había perdido el equilibrio, y luego arrojó el orbe que sostenía hacia Bandalieu. Buen pase. Bueno, entonces romperé el sello aquí mismo en lugar de esperar 2 días. Bandalieu entonces usó el orbe, para romper el sello que Farmaung había colocado sobre él usando a sí mismo, y mordió en pedazos los fragmentos del alma de Guduranis que habían sido incrustados en Darmatark, el dios de la llama purificadora. Has adquirido el espíritu maligno del rey demonio. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? Entonces, Darmatark fue absorbido por el mundo interior y sellado a la fuerza una vez más. A diferencia del continente del rey demonio, no hay renos pseudodivinos cerca de las 9 tierras, por lo que esta era una medida inevitable. Tú. Farmaung, esta vez te mataré. No tienes ningún derecho ni restricción. Luego, tras ser liberado, Farmaung evaluó rápidamente la situación y atacó a Ghidorah. Mientras tanto, Bandalieu atendió a Nadia, siguiendo a Darmatark. Has adquirido la venganza del rey demonio.
Parece que el ataque de Nadia a ella misma y a los otros dioses que tenían fragmentos del alma de Guduranis incrustados en ellos fue el resultado del deseo de venganza incrustado combinado con su propio deseo de venganza. Cubierta de moco e incapaz de moverse, Nadia todavía está sostenida en el brazo del rey demonio, y él se gira para enfrentar al último enemigo que queda en este lugar. Entonces déjame ayudarte. Luego, lanza el brazo del rey demonio, que éste le ha arrancado bruscamente, hacia Ghidorah. TSK. Otro brazo explosivo. Sin siquiera verlo, Ghidorah cortó una de sus propias pinzas para interceptarlo. Y tal como lo había predicho, el brazo del rey demonio explotó, pero lo que surgió no fue una explosión de llamas, sino una neblina roja oscura. ¿Qué? Bandalieu había transformado el brazo del rey demonio en un microorganismo carnívoro llamado sed de sangre, capaz de devorar incluso a dioses. Este se adentró en las heridas de Ghidorah, ya cubiertas de heridas, y lo devoró lenta pero seguramente, atormentándolo a su antojo. Farmaun y Rafaz, que sabían sobre sed de sangre, endurecieron sus cuerpos, preparándose para ser devorados, pero, no sintieron dolor. ¿No es sed de sangre un ataque indiscriminado? Como si ignorara los murmullos de Farmaun, la niebla de color rojo oscuro se dirigió hacia Ghidorah. Ahora puedo controlarlo. Su sangre, convertida en bacterias carnívoras, también formaba parte de él. En otras palabras, sed de sangre era él, y él era sed de sangre. Y con el poder de trabajos como el jinete pálido, que provoca enfermedades contagiosas, Bandalieu había logrado controlar la sed de sangre. Gracias por venir a ayudar, Farmaun y Rafaz. Ustedes dos lleven a Dharmatarka a un lugar seguro. ¿O aún pueden hacerlo? Bandalieu preguntó a los dos dioses después de guardar su poder mágico y usar el cuerno del rey demonio para acabar con Ghidorah, que estaba siendo devorado lentamente. Podría conseguir un puesto más, pero no tendría sentido que desempeñara un papel activo del lado de vida, más aún por el tema de la fuerza. En respuesta, Farmaun expresó su opinión y pidió comprensión, diciendo que si él, quien es considerado parte de las fuerzas de Alda en la sociedad humana, tomara medidas, dejaría un legado de problemas para el futuro. Bueno, por favor, esperen en el santuario de Volgadón por ahora. Si hay algún lugar donde nos falten hombres, seguro que nos pondremos en contacto con ustedes. Sin embargo, Bandalieu, que quería incluso una pata, rechazó la idea. No, pero, Rapaz quiere que desempeñes un papel activo. Para ser precisos, quiere que actúes con rapidez si tienes tiempo para pensar en el futuro. Esto es una emergencia. Eso es cierto, pero, tus seguidores son principalmente aventureros, y casi no hay seguidores aparte de aquellos que se dedican a un riguroso entrenamiento para fortalecer su fe, o aquellos que creen en Alda y Beloud como compañeros. Entiendo que, por esa razón, no pudiste recibir un oráculo y expresar tu propia opinión. Bandalieu continuó persuadiendo a Farmaun, quien todavía dudaba. En la sociedad humana, Farmaun es considerado una fuerza de Alda, por lo que para que sus seguidores sepan que se ha pasado a la facción de vida, debe transmitir un mensaje divino a los creyentes de la sociedad humana. Sin embargo, la mayoría de los creyentes llevan el sello sagrado como amuleto de la suerte y rezan despreocupadamente, pero como no son tan profundamente religiosos, no hay nadie que reciba los oráculos incluso cuando se dan. Además, Farmaun dudaba en difundir activamente la noticia de que se había convertido a la facción de vida, ya que no sabía cómo afrontar la situación y decir, me he convertido a la facción de vida en este punto. Pero, dejando eso de lado, te pido que soportes la vergüenza y me prestes tu fuerza. Aunque entendió esto, Bandalieu juntó todos sus brazos libres del rey demonio y rezó a Farmaun. Supongo que no se puede evitar que la gente me adore así. Bien, esperaré en el santuario del dios de la montaña por ahora. Como dios pequeño, es inevitable que la gente le rece. Farmaun respondió, y Rafaz dejó escapar un pequeño grito como diciendo, por fin. Entonces iré a otro lugar. El cuerpo principal de Bandalieu luego almacenó a Nadia, que estaba cubierta de moco y aturdida, dentro de su mundo interior, recuperó a los demonios que habían sido desplegados y regresó con sus innumerables familiares demonios antes de irse. Has adquirido la intención asesina del rey demonio. Dead Mage capítulo 391. El alma inclinada esta vez es un poco corto, lo siento. La batalla entre el ejército del ducado de Birgit y el segundo ejército del ducado de Fazón, que tenía lugar en la frontera entre el ducado de Fazón y el ducado de Birgit, había sido sumida en el caos por intrusos antes incluso de que hubiera comenzado en serio. Guroo.
Por otro lado, está el rey bestia de los leones, Rezafortes, un león gigante que exuda un aura divina pero siniestra y un poder mágico. ¡Oh! Y luego estaba Knochen, el Palacio de los Huesos y Sala de Conciertos, que fue enviado como refuerzos al ejército del Duque Birgitte desde el Imperio Demonio Viral. El choque de poder entre el rey bestia de 100 metros de largo y una masa de huesos 10 veces más grande en volumen estaba más allá de las capacidades de un humano común. ¿Por qué no entiendes por qué te digo que me mates? Frustrado, Rezafortes bajó su pata delantera, destrozando el brazo huesudo de Knochen y estrellándolo contra el suelo con la misma fuerza, creando un gran agujero. ¡Oh! Knochen esparció fragmentos de huesos destrozados, pero con tal velocidad que no se sintió ningún daño, atravesó las patas delanteras de Rezafortes desde arriba, intentando inmovilizarlo contra el suelo mientras las balanceaba hacia abajo. ¡Ruo! Sin embargo, Rezafortes logró proteger sus patas delanteras con su cabeza y desvió la espada de hueso que Knochen lanzó hacia abajo con su fuerte melena. ¡Yao! Sin embargo, Knochen no se dio por vencido, ya que disparó sus propios huesos, que había recibido de Bandalieu, en Rezafortes. A pesar de que las balas perforaron su duro pelaje y piel, los músculos de Rezafortes detuvieron las balas hechas de los huesos de Bandalieu antes de que alcanzaran sus órganos internos, pero gritó de intenso dolor y saltó hacia atrás, tratando de poner algo de distancia entre ellos. ¡Oh! Knochen lo roció sin piedad con aliento de veneno de dragón. ¡Yau! ¡Ga, guf! Cuando es alcanzado por un poderoso veneno, Rezafortes escupe saliva sanguinolenta y yace en agonía, mientras la hierba y los árboles a su alrededor y detrás de él se marchitan y se vuelven marrones. ¡Ya! Mi cuerpo se derrite, y, afectados por las consecuencias, los oficiales y soldados del ejército del Ducado de Fazón comenzaron a morir uno tras otro. Al ver esto, el duque Gerald Birgitte, que estaba al mando del ejército del Ducado de Birgitte en el cuartel general, se rió secamente. Jajaja, me alegro mucho de que hayamos podido establecer relaciones amistosas con el Imperio Demonio Viral. Cuando Rezafortes apareció del cielo, sintió un miedo instintivo y se preparó para morir, pero ese miedo se desvaneció cuando vio a Knochen saltar y contener a Rezafortes mientras simultáneamente infligía daño al ejército del Ducado de Fazón. En cambio, terminé sintiéndome impotente. Bombarde, solo hipotéticamente, ¿sería posible brindar apoyo a Lord Knochen? ¿No enviamos un mensajero al ejército del Ducado de Fazón para anunciar un alto el fuego temporal y recomendar su rendición? No, es un apoyo más directo. Claro, solo quiero escucharlo como referencia, no pienso ponerlo en práctica. El confidente de la raza bestia tipo oso, uno de los soldados más elitistas de los que estaba orgulloso el Ducado Birgitte, observó la batalla entre Knochen, que finalmente había comenzado a transformarse en una forma que parecía una combinación de un dragón y un gigante, y Rezafortes, antes de responder. Aunque arriesgues tu vida y uses todas tus fuerzas, si eres un soldado promedio, te abatirán como una libélula y morirás si te acercas. Incluso si eres un soldado promedio, hay un 99% de probabilidades de que mueras en vano. Sería prudente abstenerse de atacar únicamente al ejército del Ducado de Fazón por ahora. Sí, es cierto. Gracias, eso me hace sentir mejor. La razón por la que el duque Gerald estaba aquí era porque pensaba que este campo de batalla era el lugar más seguro, con refuerzos enviados por el Imperio Demonio Viral a petición suya. En cierto sentido, eso era correcto, ya que Rezafortes había caído antes de que comenzara la guerra con el ejército del duque de Fazón, por lo que ni una sola persona del ejército del duque de Birgitte o de los refuerzos enviados desde cada ducado resultó herida en la batalla. Incluso ahora, las tropas han sido bajadas y mantienen su distancia de Knochen y los demás, por lo que todos están ilesos, excepto aquellos que cayeron debido al temblor de la tierra. Por el contrario, el ejército del Ducado de Fazón estaba en estado de desastre. El duque Fazón dividió su ejército en dos, para atacar simultáneamente esta zona y el Ducado Arner, y para entrar en la cordillera fronteriza desde el punto más adecuado para cruzar las cordilleras dentro de ambos territorios. Reforzó la mitad de sus fuerzas con el cuerpo de sacerdotes guerreros del templo de Alda y aventureros, y entró en la guerra. Como resultado, al igual que el ejército desplegado cerca de la frontera con el Ducado Arner, la cadena de mando se vio desorganizada por la inesperada situación, y aún permanecen en sus posiciones sin declarar una tregua ni retirarse. Entonces, justo cuando parecía que estaban buscando una oportunidad para intervenir en la batalla entre Knochen y Rezafortes, hicieron un gran desvío e intentaron atacar al ejército del duque de Birgitte, por lo que no podían bajar la guardia.
Es por eso que Knochen no se contiene y se involucra en ataques, causando grandes daños. Pero lo único que hacemos es mantener la distancia, reforzar nuestras defensas y observar la situación. No es natural preguntarse qué sentido tiene que estén aquí. Lo mismo nos pasa a nosotros. Me gustaría decirlo, pero, si nos involucramos en eso, moriremos. Desde lejos, Bombarde vio una figura que parecía un héroe potencial activar descenso del ángel familiar, atacar a Knochen y Rezafortes, y luego desaparecer al momento siguiente, envuelto en un torrente de huesos. Incluso Lord Knochen lo tuvo difícil contra él, como era de esperar del rey bestia. Aunque lo encuentro problemático, no puedo negar que estoy orgulloso de él como hombre bestia. No, debido a que Rezafortes tiene un fragmento del alma de Guduranis incrustado en él, no puede usar todo su poder en este momento. El rey demonio familiar, que había estado en silencio hasta entonces, de repente habló. ¿Es cierto? Pensé que si un fragmento del alma del rey demonio se incrustaba en ti, te haría más fuerte. De hecho, parece que básicamente te hace más fuerte. Es decir, si lo usas activamente como Rokudo, Dark Avalon. Quienes tengan implantado un fragmento del alma del rey demonio obtendrán mayor poder mágico y agresividad, aunque la cantidad varía según el rango del fragmento. El poder derivado del fragmento también tiene otros efectos, como instinto, que agudiza los instintos de supervivencia y combate del huésped, y memoria, que permite al huésped recrear la magia y las técnicas de combate de Guduranis a partir de sus recuerdos. Sin embargo, como pueden ver, Rezafortes resiste los fragmentos de alma. Está furioso y no puede controlarse, así que no creo que pueda demostrar su verdadero poder. Incluso ahora, estoy tratando de actuar de una manera que no cause ningún daño a la naturaleza o a las personas que me rodean. Sin embargo, como dijo Bandalieu, la cosa cambiaba si el huésped que parasitaba el fragmento de alma se resistía. Incluso si el poder mágico aumentaba, no podía usarse correctamente si el huésped que lo controlaba y el fragmento de alma chocaban entre sí. Hay un dicho que dice que el mayor enemigo es uno mismo, y en el caso de Rezafortes, esto es ciertamente cierto. Pero dado eso, ¿no estás mostrando piedad hacia Knochen Dono? Mientras Gerard hablaba, Rezafortes volvió a sacudir su pata delantera, aplastando la pierna de Knochen en su forma de dragón gigante. Se oyó un fuerte ruido, que no parecía el de un hueso rompiéndose. Eso se debe simplemente a que Knochen no está muerto y, por lo tanto, no está bajo la protección de Rezafortes, y también a que Knochen está arrastrando activamente a la gente del ducado de Fazón a la lucha. Desde la perspectiva de Rezafortes, es como si hubiera sido transferido desde hace 100.000 años hasta el día de hoy. Veo. Pero eso es todo. Con eso, el familiar con el que Geralt había estado hablando saltó, seguido por innumerables otros familiares que hicieron que pareciera imposible donde se habían estado escondiendo. Este no muerto, Marduk, Zeno e incluso Ganpaprio parecen estar aquí. ¡Oh! ¡Maldita sea! Knochen igualó los movimientos de los familiares demonios, sintió la presencia de los grandes dioses desde los huesos dentro de sí mismo y aprovechó la oportunidad cuando Rezafortes dejó de moverse, restringiendo sus extremidades. Bueno, lamento haberte hecho esperar, pero recibiré los fragmentos del rey demonio. Entonces, la verdadera forma de Bandalieu apareció y eliminó los fragmentos de su alma, devolviéndolo a sus sentidos. Uf. ¿Qué diablos estoy haciendo? Lo llevaré a explicarle la situación, así que te dejo el resto a ti. Luego, Bandalieu almacenó a Rezafortes en su mundo interior y volvió a ser uno de los innumerables familiares del señor demonio. Oh. Knochen, quien se quedó atrás, vio esto como una oportunidad ya que el número de enemigos había disminuido, por lo que atacó imprudentemente a los guerreros y candidatos a héroes del templo de Alda, derrotándolos y quitándoles los huesos mientras aún estaban vivos, haciéndolos parte de su propio cuerpo. Una vez que eso se calme, enviaremos otro emisario para solicitar un alto el fuego. Es cierto. Para entonces, los fanáticos habrán sido completamente aniquilados. Así terminó la Guerra Santa en el Ducado de Brígida. Has adquirido el orgullo del rey demonio. Mientras se movían, Bandalieu comprobó su propio estado. Parece bastante deteriorado. Su cuerpo no tenía ningún problema, pero su alma se encontraba en un estado muy distorsionado. Esto se debía a que había consumido varios fragmentos del alma de Guduranis sucesivamente en un corto período de tiempo. Nunca pensé que no solo mi estómago se vería afectado, sino también mi alma. Si esto continúa, sorprenderé a todos cuando llegue al reino sagrado.
Incluso antes de comerse el fragmento del alma de Guduranis, Bandalieu no se había dado cuenta de que la apariencia del alma era más siniestra que la de un dios maligno mal elaborado, por lo que se retorció y se estiró, tratando de forzarla a tomar forma. Los fragmentos adquiridos del alma del señor demonio se han integrado en el verdadero señor demonio. Bien. Recolectemos todos los fragmentos del alma de Guduranis de otros lugares antes de que Heinz y sus compañeros lleguen a Talosheim. Bandalieu había creado deliberadamente un valle en la cordillera fronteriza para crear una entrada para Heinz y sus compañeros, y había preparado varios Talosheims falsos y fuerzas militares más allá de él para contenerlos. No sabía si Heinz realmente podría atravesar la cordillera fronteriza, una cadena de picos de varios miles de metros de altura, pero en lugar de probar la verdad del asunto, si creaba una ruta de escape fácil de entender, no tendría que preocuparse por qué partes de la cordillera serían destruidas y también podría señalar la ruta de entrada. Por supuesto, permitir que Heinz y sus compañeros ingresaran a la cordillera fronteriza pondría en riesgo a Talosheim y los países dentro de la cordillera, por lo que Bandalieu había trasladado Talosheim. A lo largo de la ruta que recorrió la nación Escudo 1200 años atrás, se habían erigido golems y fuertes para frenarlos, y más allá se alzaba un Talosheim falso, rodeado de edificios idénticos, una réplica idéntica del auténtico. Y más allá había otro Talosheim falso idéntico. El verdadero Talosheim se había transformado en la ciudad de los golems y se había transportado, y albergado en un piso de mazmorra especialmente construido. Además, los habían transportado hasta la entrada, para que Heinz y sus compañeros jamás pudieran llegar. Además, por si acaso, a Mei y a los demás se les había pedido que regresaran a Origen por el momento. Ambos querían quedarse, pero en ese momento Landa era más peligroso que Origen. Había asignado a varios familiares del señor demonio para protegerlos, y también había entrenado a tantos fantasmas que habían sido presidentes en vida como me fue posible, así que no debería haber problema. Dicho esto, la existencia de otros magos con atributo muerte además de mí no debería significar mucho para Heinz en este momento. Heinz y los demás miembros de las espadas de 5 colores fueron informados de la existencia de Mei y Mari por el reencarnado Asahi, pero la situación ha cambiado desde entonces. La razón por la que Heinz estaba matando a Bandalieu ahora era porque, habiendo escuchado las palabras finales de Guduranis, que no había sido revivido por completo, creía que existía la posibilidad de que los fragmentos del alma de Guduranis que había absorbido pudieran apoderarse de él. No sabía si serían dominados en 5 segundos, 1 año o 100 años, pero mientras Heinz creyera que existía una posibilidad, no cambiaría de opinión sobre la necesidad de matar a Bandalieu. Sin embargo, Mei y Mari podían usar la misma magia de elemento muerte que Bandalieu, pero no habían absorbido ningún fragmento del alma de Guduranis. Por lo tanto, independientemente de lo que pensara Heinz, no eran objetivos cuyas vidas debiera priorizar sobre las de Bandalieu. Por lo menos, no se arriesgarán a agotarse tratando de encontrar y matar a los dos antes de matarme en esta batalla. Pensándolo bien, tal vez la situación actual, donde fingen dirigirse a Talosheim mientras continúan luchando contra los golems no tan fuertes hasta que aparezca, sea lo mejor para ellos. Bandalieu pensó que la razón por la que Heinz y sus compañeros se movían tan lentamente era que podrían estar pensando que no deberían acercarse a Talosheim, donde probablemente habría preparativos y trampas a gran escala para un ataque, sino esperar a que Bandalieu apareciera. Si es así, parece una tontería haber hecho tantos preparativos, pero es mejor que descuidar la preparación y sufrir pérdidas. Además, no sabemos con certeza qué están pensando Bello o Alda, y mucho menos Heinz, por lo que no debemos bajar la guardia hasta matarlos. Los golems han sido aniquilados. Mientras esto sucedía, los golems utilizados para contenerlos se agotaron antes de lo esperado. Por ahora, vamos directo al falso Talosheim, así que podríamos dejarlo en paz. También está esa cosa de allí. Si es posible, me gustaría resolver esto sin que nadie lo vea. En la falsa Talosheim, había estructuras absolutamente necesarias para recrear la ciudad como si fuera real, varios golems hechos de estatuas gigantes de Bandalieu, cada uno con un familiar del señor demonio en su interior. Esto probablemente los detendría por un tiempo. El siguiente es el lugar de mi madre. Bandalieu luego se dirigió al ducado de Han, donde Darcia estaba luchando. Alda, el dios de la ley y el destino, liberó a los dioses que habían sido liberados de sus sellos en todo el mundo, pero perdonó al reino santo de Amid, sus ciudades vasallas y la capital del ducado de Fazón.
Esto se debió a que Vandalieu no estacionaría ninguna fuerza militar en esos lugares, y aunque había decidido que estaría bien si solo unos pocos miles de humanos sobrevivían a la batalla, no quería reducir inútilmente el número de sus seguidores antes de que la batalla terminara. Sin embargo, desató múltiples dioses sobre el ducado de Jaan. Aunque el ducado de Jaan albergaba a muchos devotos creyentes de Alda, ya había sido expuesto a la influencia de Vandalieu, y era solo cuestión de tiempo antes de que la gente se corrompiera, se convirtiera a la facción de Vida. Aunque esto fue trágico, decidió que si podía reducir el número de dioses ahora, lo haría. Y sobre todo fue gracias a Darcia, la encarnación de Vida. Señora Vida. El rey bestia, con 3 ojos, colmillos gigantescos y alas brotando de su espalda, se acercó a Darcia, respirando con dificultad, sacudiendo la tierra. Vamos, Lady Vida. Tengamos un hijo. Yo, Bazobald, he decidido ser el padre de una nueva raza de bestias. Bazobald, el rey de los elefantes demonio. Fue derrotado en batalla contra el ejército del rey demonio, pero en lugar de eso, se enfrentó al dios maligno que intentó matarlo y devorarlo, fusionándose con él y sobreviviendo. Solo pensaba en Vida, aunque de forma negativa. Lo siento. Hablaré de eso con Vida luego. Darcia, quien fue confundida por Bazobald con la propia Vida porque estaba usando la habilidad Goddess Descent, estaba luchando desesperadamente y escapando volando hacia el cielo con un objeto mágico para mantenerlos alejados de la ciudad de Haanduchi. También para proteger a Bazobald y los demás. Adiós. Adiós. Byakuyokuto, el dios malvado de la luz turbia, que parece no ser más que una colección de bolas de espejos del tamaño de un niño, desata un rayo de luz venenoso que es imposible según las leyes físicas de este mundo hacia Darcia, junto con Bazobald. Muro curvo brillante. Maldito seas, gigante. No pienses en las dificultades de quienes tienen que protegerlo. Madre, ha perdido la cabeza por culpa del fragmento del alma del rey demonio. No irá nada de lo que digas. Zadiris usó su magia para crear una barrera de luz que dobló la luz de Byakuyokuto, y Basdia cortó por la mitad la esfera brillante que formaba el dios malvado. Lo sé, pero no puedo evitar decirlo, idiotas lujuriosos. Mientras Zadiris exclamaba con asombro, llamándolos libertinos, Bazobald no era el único que confundía a Darcia con Vida y se acercaba a ella. Seré la primera en tener un hijo con Lady Vida. El mar no solo necesita sirenas, sino también bestias marinas. El rey bestia, Totor, levantó sus colmillos y amenazó a Bazobald Morsake. Intentas interferir en la relación entre Lady Vida y yo. No te lo perdonaré. Arreglaremos esto entre hombres. Los dos se miraron fijamente, mostrando sus colmillos. Para. No peleen aquí. Darcia intervino apresuradamente para detener la pelea entre los dos reyes bestia por Vida, que había descendido sobre ella, porque todavía estaban cerca de la ciudad. Consideró disipar el descenso de la diosa, pero la ira de Vida era tan intensa que no se apaciguaba. Probablemente se debía a la furia que sentía por lo que Alda les había hecho a los dioses que la amaban. De hecho, gracias al envío de Vida, pudieron derrotar y sellar rápidamente a uno de los dioses malvados, que era un remanente del ejército del rey demonio y apareció al mismo tiempo que Byakuyokuto. Sin embargo, Bazobald y Totor aparecieron y agitaron la situación, creando un extraño punto muerto a 3 bandas. Eso no es algo que me gustaría oír. Entonces, innumerables señores demonios se reunieron, y entonces apareció Vandalieu. Nombre. Knochen apodos. Sala de huesos, sala de conciertos gigante de carne y hueso puesto. 16 especie. Dragigas nacidos en distopia nivel. 52 habilidades pasivas, visión oscura, superfuerza. 2 LV, arriba. Manipulación precisa del cuerpo óseo. 6 LV resistencia física. 10 LV absorber super recuperación, hueso. Nivel 3 forma de fortaleza grande. 2 NV, arriba. Mejora del valor de habilidad. Forma de fortaleza. Nivel 2 mejora del valor de habilidad. Creador. Nivel 2 autofortalecimiento. Guía. 10 LV, arriba. Resistencia mágica. 6 LV, arriba. Autofortalecimiento. Forma de dragón. 2 LV, arriba. Habilidades activas, sigilo. Nivel 2 aliento veneno de dragón. Nivel 2, arriba. Vuelo de alta velocidad. 9 LV inyección. 10 LV arquitectura. 7 LV tocar instrumentos. Nivel 4 baile. Nivel 5 invocador de demonios. Nivel 4, arriba. Desmantelamiento. Nivel 5 cambio de tamaño. Nivel 3 cooperación. Nivel 6 artes marciales. Nivel 3 forma de dragón. 2 LV, arriba. Habilidades únicas, la protección divina de Vandalieu, manipulación del grupo óseo.
3 LV Colonia. 3 LV La protección de vida, protección de Rojefif y cuerpo del alma. 1 NVL Pensamiento grupal. 1 LV de Admage capítulo 392. El dragón glotón que bebe incluso el veneno maligno, la morsa de 100 metros de largo y el cuerpo gigante que Bandalieu había creado a partir de innumerables brazos, piernas y piernas articuladas del rey demonio chocaron de frente. Ah. ¿Estás diciendo que me van a dominar? El número de patas es diferente. Al absorber los fragmentos que le dieron los duques del reino Orbaume, Bandalieu pudo hacer crecer las piernas del rey demonio. Además, tu potencia de carga es insuficiente. Se te descontarán puntos. ¿Quién? Luego, moviendo sus innumerables patas y articulaciones, empujó al rey bestia elefante marino Toosord lejos de la capital del ducado de Haiyan. ¿A dónde planeas ir? Pensé que sería mejor ir a lo seguro y mantenerme alejado de la ciudad por ahora. ¿De verdad quieres tanto mantenerme alejado de la vida? No tienes derecho a llamarme padrastro. En ese momento, una poderosa presión se liberó del cuerpo de Bandalieu, diminuto comparado con Tootordo. Incluso asustó a Tootordo, quien se encontraba frenético debido al fragmento del alma del rey demonio incrustado en su interior. ¿Ya era hora? Ahora, extraigamos los fragmentos del alma del rey demonio. Tras decidir que estaban lo suficientemente lejos de la ciudad, Bandalieu desarrolló nuevos tentáculos con ventosas para extraer los fragmentos del alma de Guduranis de Tootordo, quien se había asustado y ralentizado su movimiento. Esta vez, se encontraba frente a un elefante marino gigante, no ante una diosa o un titán, por lo que se sentía mucho más tranquilo. Atrás, Tootort. En ese momento, el rey elefante demoníaco Bafobald se lanzó hacia ellos levantando su trompa. Sin embargo, Bandalieu mantuvo la calma y disparó una bala de barrera de detención para neutralizar la energía cinética contenida dentro de la masa. ¿Detuviste el golpe de mi nariz, el golpe que se decía que era capaz de romper montañas? La nariz de Bafobald, desprovista de toda su energía cinética, colgaba flácida. Un grueso tentáculo, o mejor dicho, la nariz del rey demonio, se le enroscó en el cuello, en estado de shock. Sí, vayamos un poco más allá. Eso será una deducción. Un hombre con una nariz que solo puede dar un golpe así no es digno de ser mi suegro. Bastardo. ¿Intentas destruir la relación entre Lady Vida y yo? No, pueden hablar de su relación con Vida más tarde. Pero dejen de darle la lata a mi madre. Mientras hablaba, intentó inmovilizar a Bafobald para absorber el fragmento de alma incrustado en su interior. La razón por la que perseguían a Darcia era porque habían perdido la razón debido al fragmento de alma de Guduranis que los había poseído. En otras palabras, esto también era culpa de Alda, el dios de la ley y el destino. Eran inocentes. ¡Adiós! Dejando escapar un grito agudo y ensordecedor, Yafek-Yokut, el dios malvado de la luz turbia, dejó caer una lluvia de rayos sobre Bandalieu, llevándose consigo a Tootord y a Bafobald, por supuesto. Muro brillante de Omagari. Cañón de relámpagos. No dejaré que te interpongas en mi camino. Decisión divina. La magia de la princesa de la luz de Zadiris dobló la trayectoria del rayo de luz contaminado una vez más, y el hacha de Basdia cortó las esferas que formaban Yazek-Byokuto una por una. No dejaré que me quieras más. Luego, Darcia usó caos para transformar sus piernas, haciéndole crecer garras que utilizó para destrozar la esfera. Los tres tenían el papel de contener a Yazek-Byokuto hasta que Bandalieu pudiera extraer y absorber los fragmentos del alma del rey demonio de los dos reyes bestia. Miembro. Yafek-Yok dejó escapar un grito ahogado que sonó como un grito. Sin embargo, como era de esperar de un dios maligno, no era solo un grito de dolor. Cuchillas de luz brotaron de las innumerables esferas que lo componían, y atacó a Basdia y a los demás. Parecía que había decidido que los ataques de largo alcance con rayos de luz eran una desventaja, y había optado por el combate cuerpo a cuerpo. Respuesta inmediata. Esos movimientos bruscos no nos servirán. Sin embargo, los movimientos de Yazek-Byokuto son ineficaces contra Darcia y Basdia, quienes lo golpean con su bastón de transformación y patean las espadas de luz junto con sus botas. Funcionará con mamá, así que acércate a Van. Iré y bajaré. Sin embargo, Zadiris no era buena en el combate cuerpo a cuerpo, por lo que le habría resultado difícil evitar las esferas con cuchillas que volaban a gran velocidad mientras cantaba magia, por lo que rápidamente se retiró a Bandalieu. Darcia y Basdia se habrían alegrado de poder detener a Yazek-Byokuto, pero había demasiadas esferas. Por muy fuertes que fueran, no podían detenerlas.
Y por mucho que destrozaran, perforaran y destrozaran, Byakhyokut gritaba, pero no mostraba signos de debilitarse. ¿No puedes ver su punto débil? Basdia le preguntó al clon de Bandalieu que había descendido sobre él si Byakhyokut tenía partes equivalentes a un cuerpo principal o núcleo. No lo sé. El grupo principal busca los recuerdos del rey demonio, pero Guduranis no controlaba tan de cerca a sus subordinados. Bandalieu había absorbido los recuerdos del rey demonio, pero al final, eran recuerdos de una forma de vida de otro mundo con diferentes valores y estructuras mentales, que percibían las cosas a través de órganos sensoriales que difieren en estructura, número y tipo de los humanos, y que estaban grabados en un alma que difería en número y estructura de la de un humano. La información no estaba organizada de forma que otros la comprendieran fácilmente, y Guduranis no poseía la habilidad registro completo como Bandalieu ahora, así que a veces olvidaba algo. En primer lugar, al ser un recuerdo personal, las cosas que no le interesaban a Guduranis no se recordaban. Guduranis no parecía comprender a fondo las habilidades y el comportamiento de todos sus subordinados. Recordaba con detalle a los altos funcionarios, que eran sus confidentes y cuyos nombres habían dejado huella en la leyenda, pero solo recordaba los nombres y las características menores de los dioses malignos de bajo rango. Sin embargo, fue precisamente porque el ejército del rey demonio estaba estructurado de esta manera que el héroe Zakart en ese momento pudo convencer a Gufagar Nifidir de desertar. Bueno, ¿qué hay de Darcia? Yo tampoco lo sé. Todas las bolas parecen iguales. Basdia le hizo la misma pregunta a Darcia, pero incluso mientras bajaba a vida, no pudo decirlo. Cada orbe tiene la misma fuerza vital, y no parecen proteger a ninguno. Creo que cada orbe forma parte de un grupo llamado Byakhyokut, eso es lo que son. No es que una esfera controle a las demás, sino que innumerables criaturas esféricas forman un enjambre llamado Byakhyokut y se mueven como si fueran un solo ser vivo. Es probable que este dios maligno pertenezca a esa raza. Darcia explicó y Basdia frunció el ceño. Ya veo, es lo mismo que le pasó a Van. Es problemático cuando hay un enemigo que puede hacer lo mismo. No, es completamente diferente a mí. Tengo un cuerpo real. Mientras el clon de Bandalieu protestaba ante Basdia, el verdadero Bandalieu estaba siendo volado en pedazos por una onda de choque emitida por la nariz de Bafobald mientras se resistía a sus ataduras. Chico. Zadiris, estoy aquí. Ese es el demonio familiar que era mi cuerpo principal hasta hace poco. Zadiris gritó involuntariamente, pero en ese momento, parte del brazo del rey demonio junto a ella se había transformado en el de Bandalieu. Hasta hace poco, Bandalieu había intentado aumentar el número de sus cuerpos mediante ensayo y error, pero al final no lo logró. En cambio, aprendió a intercambiar las partes de su cuerpo creadas a partir de sus clones, los familiares del señor demonio y los fragmentos del señor demonio. Para Bandalieu, tanto el demonio familiar como su clon son parte de él mismo. Por lo tanto, debería ser posible usar al demonio familiar como cuerpo principal. Después de más pruebas y errores, Bandalieu pudo intercambiar partes de los fragmentos del rey demonio que había cultivado y su propio cuerpo con el familiar del rey demonio. No solo se puede usar para transformar el cuerpo principal de un demon familiar, sino que también se puede usar para transformar otras formas de demon familiar, o demon familiars que no tienen suficientes fragmentos para formar un cuerpo humano, en el cuerpo principal. Si quisiera ahora mismo, podría fácilmente cambiar de lugar con los pequeños demonios familiares de tipo animal que se esconden en la ciudad, los demonios familiares estacionados en el castillo del duque Han para escoltar y comunicarse con Adros, los demonios familiares estacionados en el ducado Arner e incluso el demonio familiar de tipo caballo que lleva a Juliana mientras lucha contra Zobibelogia, el dios malvado de la destrucción por codicia. Usando este método, Bandalieu pudo cambiar su cuerpo principal con los Demon Familiars que había estacionado en varios lugares y moverse como si se teletransportara. E incluso ahora, había intercambiado las partes de su cuerpo que habían crecido con el fragmento del rey demonio y había evitado los rayos de Byakhyokut, aunque técnicamente lo habían golpeado, el daño que recibiría de un golpe directo en su cuerpo era muy diferente del daño que recibiría al golpear solo algunos de los innumerables brazos hechos del fragmento del rey demonio. Ya veo. ¿Pero te parece bien que te quedes aquí? ¿No hay otros lugares donde tengas más problemas? Hay algunos lugares que están pasando dificultades, pero por ahora está bien, incluso si no voy allí. Retrocedamos un poco en el tiempo. La aparición de Dobopeceparo, el dios malvado del veneno maldito, sobre la ciudad capital del ducado de Sauron, fue un acontecimiento repentino tanto para la gente como para el propio Dobopeceparo. ¿Qué lugar es este?
¿Quién rompió el sello? Fue Lord Guduranis. Pero el mundo sigue siendo tan feo. El aire no es ni frío ni caliente, y no huele a moho ni a esporas de hongos. El cielo no está oscuro, pero no lo suficiente como para quemar la carne. Es como una granja diseñada para dar a los organismos inferiores vulnerables un lugar donde vivir. Y, sin embargo, en lugar de ser devorados, los organismos inferiores cultivados se unen y usan herramientas para resistir. Es realmente repugnante y feo. Feo, feo. 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 Este mundo es demasiado feo y contaminado para ser nuestro hermoso nuevo hogar. Debemos purificarlo lo antes posible. Si fuera el verdadero Dobopeceparuo, habría priorizado comprender su situación y garantizar su propia seguridad, y primero habría huido de la escena y buscado un lugar donde esconderse. Ya había sido sellado una vez. En otras palabras, había sido derrotado por el ejército del héroe. Si se quedaba allí aunque el sello se hubiera roto, los héroes podrían notar su liberación y reunirse a su alrededor, y podría ser sellado de nuevo. A pesar de esto, priorizó contaminar el mundo con su veneno porque sentía asco por la marcada diferencia entre el entorno natural de Landa y el entorno que él encontraba cómodo, y también porque el fragmento del alma de Guduranis que lo parasitaba estaba intentando erosionar su alma, haciéndole perder la cordura. Si hubiera continuado esparciendo el veneno, la gente del ducado de Sauron en la superficie habría perecido sin remedio. ¿Quién eres? Sin embargo, antes de que pudiera comenzar, un extraño dragón apareció en el campo de visión de Dobopeceparuo. ¿Qué, tú? Casualmente, Bakunawa, el primogénito de Bandariel e hijo de Tiamat, la reina de la montaña diosa dragón, había hecho la misma pregunta. Había percibido un olor peligroso que nunca antes había percibido y había volado literalmente desde las montañas del Arca. Cuando Bakunawa giró el pulpo boca abajo y vio que la parte que habría sido su cabeza estaba cubierta de caparazones y protuberancias similares a percebes, y que las partes que habrían sido sus tentáculos tenían múltiples ojos y bocas que crecían de forma irregular, supo instintivamente que Dobopeceparuo era una criatura peligrosa. Se siente enojado por la existencia que está poniendo en peligro a su amada hermana, y su apetito se despierta. ¿Es un monstruo que ha ascendido de rango? ¿O es un dragón mutado que se unió a nosotros? No, no importa. Ahora ayúdame a purificar este mundo. Seguro que te comeré. Bakunawa se acercó a Dobopeceparuo con tal velocidad que parecía como si se hubiera teletransportado, luego giró en el aire y asestó un poderoso golpe con su cola. El impacto rompió las protuberancias de su caparazón, parecidas a percebes, y una sangre púrpura y venenosa brotó de todo su cuerpo. Como su nombre indica, el dios maligno del veneno, el cuerpo de Dobopeceparuo está compuesto de venenos y maldiciones mortales. Es delicioso como se esperaba. Antes de que alguno de los fragmentos del caparazón del Dobopeceparuo o su sangre pudieran caer al suelo, Bakunawa respiró hondo y se lo comió todo con la boca sobre su cuerpo. Al ver esto, los innumerables ojos de Dobopeceparuo se abrieron en estado de shock. ¡Qué ridículo! ¡Cómeme! Este es el poder de la habilidad de la que hablaba el rey demonio. Incluso en su mundo original, ningún ser vivo podría sobrevivir comiendo parte de un Dobopeceparuo. El abrumadoramente poderoso Guduranis era el único enemigo natural del Dobopeceparuo. Y, sin embargo, ¿existe un nuevo enemigo natural en este horrible mundo? En el momento en que se dio cuenta de esto, la mente de Dobopeceparuo fue invadida por una irritación antinatural. ¡Maldita seas! ¿Me vas a devorar? Después de recibir un golpe de la cola de Bakunawa, su cuerpo fue arrojado desde el cielo sobre la ciudad hacia las montañas Ark, pero se obligó a permanecer quieto en el aire y secretó un veneno maldito. No me subestimes. Soy Dobopeceparuo, el dios maligno de las maldiciones y el veneno. Soy el dios maligno que gobierna sobre las maldiciones y el veneno. No sé quién eres, pero si tu confianza se basa en la resistencia, no creas que podrás resistir mi veneno maldito con eso. Una sola inhalación de este veneno provocaría la pudrición del cerebro de una persona normal por la nariz, y se liberaba como una cascada desde sus protuberancias con forma de percebe. Era un veneno maldito, diseñado para matar enemigos, mucho más cruel que el veneno que se liberaba para purificar el mundo. Incluso con la habilidad nulidad de estado afligido, la exposición a este veneno resultaría en la muerte instantánea, ya que el cuerpo y la mente quedarían envenenados y maldecidos. Ni siquiera Beloud y sus compañeros, quienes lo habían sellado, pudieron pensar en otra estrategia que la fuerza bruta, luchando mientras purificaban el veneno con magia de luz y fuego. Lograron sellarlo antes de que pudiera resistir el veneno, pero al final no lo superaron. Pero Dobopeceparuo no lo sabía. Este jugo es delicioso.
Mientras perseguía a Dobopeceparuo desde los cielos sobre la ciudad del ducado de Sauron, Bakunawa abrió la boca de par en par y aspiró todo el veneno, sin dejar de beberlo. Tiene un aroma rico y dulce que quema los pulmones, una sensación de hormigueo en la lengua más fuerte que la cola y un sabor satisfactorio como un batido rico. Pero el de papá es más sabroso, es el primer dragón de atributo muerte nacido en este mundo. Es el primogénito del rey demonio, quien controla todas las causas de muerte ocurridas en el mundo de Landa. Maldiciones, venenos y enfermedades. Intentar matarlo con maldiciones o veneno es incluso más tonto que intentar quemar hasta la muerte a un dragón de fuego. Es ridículo, sigues bebiendo mi veneno maldito, del que ni siquiera un héroe podría escapar ileso si lo tocara, y dices que es delicioso. ¡Qué fuerte y hermoso! Al ver a Bakunawa neutralizar por completo su propio veneno y seguir bebiendo, Dobopeceparuo sintió una oleada de respeto y admiración por Bakunawa en su corazón, o en el lugar que le corresponde. Sin embargo, esto se vio eclipsado por una ira aún más intensa. No lo aceptaré. No lo aceptaré. No puede haber ser más fuerte ni más hermoso que yo, que Lord Guduranis, en este horrible mundo. Impulsado por la rabia, decidido a no permitir que su amor propio fuera negado, el dios malvado continuó liberando veneno maldito solo para sellar la boca de Bakunawa, y cada una de sus muchas cabezas, que se parecían a los tentáculos de un pulpo, escupían un veneno diferente. Jiaa. Bao. Ráfagas de veneno y slimes venenosos, monstruos nacidos de veneno y maldiciones, comenzaron a aparecer uno tras otro. Por supuesto, Dobopeceparuo no creía que eso fuera suficiente para derrotar a Bakunawa. Sin embargo, como Bakunawa intentaba proteger esta tierra, esperaba que crear monstruos que causaran estragos los distrajera y le diera la oportunidad de lanzar un contraataque. Sin embargo, aunque no había hombres valientes en esta tierra a los que Dobopeceparuo temía, había muchos héroes. Nombre: Darcia Zakar Raza. Elfo del caos fuente edad. 2 apodos. Bruja, Virgen María, Padre del Monstruo, Encarnación de Vida, Emperatriz Viuda, Santa, Virgen María de la Victoria, Belleza decapitada por Dios Nuevo. Trabajo: Emperatriz Viuda del Inframundo nivel 39. Historial laboral: Chica mágica, maga emperadora de la vida, ídolo mágico, usuario de bastón mágico, guerrera de transformación, santa, guerrera mágica, santa mágica, sacerdote, suma sacerdotisa mágica, emperatriz demonio. Habilidades pasivas: visión oscura, resistencia mágica. 10 LV resistencia física. 10 LV resistencia a estados anormales. Nivel 10 superfuerza. Nivel 1, despertado de la fuerza hercúlea. Reproducción super rápida. 8 LV, arriba. Mayor vitalidad. Nivel 10 aumento de poder mágico. Nivel 10, arriba. Recuperación mágica automática. 10 LV, arriba. Aumento de velocidad de recuperación mágica. 10 NVL, arriba. Superación personal extrema. Vandalieu. Nivel 3, arriba. Auto super fortalecimiento. Guía. 5 LV, arriba. Mejora del valor de habilidad. Creador. Nivel 1, despertado de mejora del valor de habilidad. Creador. Mejora del valor de habilidad. Dominio. Nivel 8, arriba. Color. 10 LV, arriba. Mayor poder de ataque cuando está equipado con un arco. Máximo mayor poder defensivo cuando está equipado con armadura no metálica. Máximo, arriba. Refuerzo. 4 LV, arriba. Mejora del valor de habilidad. Transformación. Nivel 1, despertar de mejora del valor de habilidad. Transformación. Mayor poder de ataque mágico cuando está equipado con un bastón. Pequeño, despierta con mayor poder de ataque mágico cuando está equipado con un bastón. Mejora de todos los valores de habilidad. Pequeño, nuevo. Habilidades activas: cocina. Nivel 7 tareas del hogar. Nivel 5 técnica de caza con arco. 5 NV técnica de Tagakaryu. 5 LV, arriba. Técnica de combate de 1000 transformaciones. Nivel 6 magia sin atributos. 6 NV, arriba. Control de precisión mágica. 5 LV, arriba. Magia del emperador de la vida. 8 LV, arriba. Magia de vida acuática. 2 NV magia de vida del viento. 2 NV, arriba. Magia espiritual. Nivel 10 demolición. 3 LV cuerpo espiritual. 6 LV, arriba. Rompiendo el límite. 9 LV, arriba. Cancelación de canto. Nivel 8, arriba. Cooperación. Nivel 10 diosa adviento. 5 LV, arriba. Clérigo. Nivel 8, arriba. Baile. Nivel 6 cantando. 6 LV, arriba. Avance del límite del bastón mágico. 6 niveles, arriba.
Técnica de bastón. 9 LV, arriba. Técnica de lucha mágica. 5 LV, arriba. Habilidades únicas: encarnación de vida, protección de los dioses del atributo vida, facción vida, ancestro de los elfos del caos, la protección divina de Vandalieu, esqueleto de hierro divino, ojo mágico de la regeneración. Nivel 8, arriba. Caos. Nombre: Zadir y Será. 301, rejuvenecido, apodos: Chica mágica, señora de la varita mágica, princesa demonio transformadora, chica mágica original. Puesto 14. Especie: Ghoul Eclipse Luna, princesa archimago. Nivel 52. Trabajo: princesa demonio. Nivel de trabajo 27. Historial laboral: aprendiz de mago, mago de atributo luz, mago de atributo viento, sabio, gran mago, princesa maga, chica mágica, usuario de varita mágica, princesa mágica, gran princesa mágica, princesa luna demonio, guía de princesas. Habilidades pasivas: visión oscura, tolerancia al dolor. Nivel 5. Fuerza sobrehumana. 4 LV, secreción de veneno paralizante, garras. 3 NV, super aumento en la velocidad de recuperación mágica. 5 LV, arriba. Aumento de poder mágico. Nivel 10, recuperación mágica automática. 10 LV, arriba. Aumento de poder mágico cuando está equipado con un bastón. Grande mejora del valor de habilidad. Transformación. Nivel 10, arriba. Autofortalecimiento. Orientación. 9 LV, arriba. Resistencia mágica. 8 LV, arriba. Mejora del valor de habilidad. Luz de luna. Nivel 6, arriba. Orientación. Imedo. 3 LV, arriba. Atracción de Imedo. 3 LV, arriba. Valores de atributos mejorados. Vandalieu. Nivel 1, nuevo. Habilidades activas: magia de la princesa de la luz. 5 LV, arriba. Magia de la princesa del viento. 4 LV, arriba. Magia de princesa del vacío. Nivel 1, despertada de la magia sin atributos. Control de precisión mágica. 3 LV, arriba. Alquimia. Nivel 7, cancelación de canto. Nivel 10, arriba. Activación simultánea. Nivel 10, arriba. Límite de ruptura. Nivel 8, tareas del hogar. 3 LV, pensamiento de alta velocidad. 9 LV, arriba. Técnica de bastón. 6 LV, arriba. Descenso del ángel familiar. Nivel 6, arriba. Cantando. 6 LV, arriba. Baile. Nivel 6, arriba. Habilidades únicas: la bendición de Zozogante, la protección de Gareth, la protección divina de Vandalieu, la protección de Diana, la protección de vida. Nombre: Basdia. Edad: parece tener 27 años, edad real 36, apodos: matador de gigantes, hombre del hacha transformable. Puesto 15. Especie: Ghoul Amazones Eclipse Night Queen. Nivel 15. Trabajo: hachero del mundo de los demonios. Nivel de trabajo 7. Historial de trabajos: aprendiz de guerrero, aprendiz de mago, guerrero mágico, mago de atributo viento, hachero mágico, espada de hacha demoníaca, reina demonio transformadora, emperatriz mágica, hachero mágico, ídolo del hacha, maestro del hacha, gran maestro del hacha. Habilidades pasivas: visión oscura, fuerza hercúlea. Nivel 10, arriba. Tolerancia al dolor. Nivel 9, arriba. Secreción de veneno paralizante, garras. 8 NV, arriba. Resistencia mágica. 9 LV, arriba. Intuición. Nivel 6, aumento del poder de ataque cuando está equipado con un hacha. Medio, arriba. Resistencia mental. 7 LV, arriba. Aumento de poder mágico. Nivel 6, arriba. Mejora del valor de habilidad. Orientación. Nivel 9, arriba. Refuerzo. 9 LV, arriba. Color. 7 LV, arriba. Mejora del valor de habilidad. Luz de luna. Nivel 8, arriba. Autofortalecimiento. Transformación. 4 LV, arriba. Mejora de todos los valores de habilidad. Pequeño, nuevo. Habilidades activas: técnica de espada con hacha de la princesa demonio. 4 LV, arriba. Técnica del escudo de la reina. 2 NV, arriba. Arquería lunar. Nivel 1, despertado del tiro con arco. Técnica de lanzamiento. 10 LV, arriba. Sigilo. Nivel 5, cooperación. Nivel 10, magia sin atributos. 6 NV, magia de atributo viento. 10 NV, magia de atributo agua. 10 NV, control mágico. Nivel 9, cocina. Nivel 4, límite de trascendencia del hacha mágica. 5 niveles, arriba. Técnica de armadura. 9 LV, arriba. Técnica de lucha mágica. 8 LV, arriba. Desmantelamiento. Nivel 2, comando. 6 LV, supera el límite. 2 LV, arriba. Artes marciales. Nivel 7, cantando. 4 LV, baile.
Nivel 4 Invocador de demonios. Nivel 5, arriba. Habilidades únicas: la bendición de Zozogante, la protección de Gareth, la protección divina de Bandalieu, la protección de Diana, la protección de Real Mage. Capítulo 393. Dioses de la tierra y el mar. Lo siento, este es corto otra vez. Los Venomgas y los Venomes Limes son monstruos hechos de gas y líquido venenoso, mientras que las Curse Shadows son maldiciones que habitan en las sombras y la oscuridad y comienzan a moverse. Los monstruos improvisados creados por Dobopeceparuo, el dios malvado del veneno, eran todos de rango 5 o 6, y para Dobopeceparuo, el dios malvado, y Bakunawa, que bebía constantemente su veneno, todos eran pequeños peces que podían ser aplastados fácilmente sin siquiera darse cuenta si se descontrolaban. Sin embargo, su punto problemático no es su fuerza, sino el veneno y las maldiciones que propagan. La simple presencia de una ráfaga venenosa o un limo venenoso contamina el aire y la tierra circundantes, y cualquier ser vivo que se acerque a una sombra maldita será afectado por diversas maldiciones. Por lo tanto, deben ser derrotados rápidamente, pero como esparcen veneno y maldiciones a su alrededor en el momento de la muerte, no es suficiente simplemente derrotarlos. Belluor, Zakart y los otros héroes usaron magia para purificar el veneno y las maldiciones mientras los derrotaban, pero no todos pueden atacar y purificar al mismo tiempo. Por lo tanto, los héroes del Ducado de Sauron decidieron dividir las tareas. Todos, por favor. Llevando un bastón de forma extraña y vistiendo un equipo de transformación decorado con volantes y cintas que a primera vista parecía que llevaba un vestido, Amelia Sauron dio la orden, y caballeros armados, aventureros y guerreros del templo de la ciudad capital del Ducado de Sauron lanzaron un grito de batalla. Oh. Ahora es el momento de que el ejército del Ducado de Sauron demuestre su determinación. Guía guía guía. Jejigiu. Vamos todos. Demostraremos que Esquilla puede luchar en terreno llano. Aunque hay no muertos y priveles Esquilla enviados por la antigua Fuerza de Defensa de la región autónoma de Esquilla, no parece haber problemas. De hecho, hasta hace poco, el ejército del Ducado de Sauron tenía un problema. Algunos se resistían a unir fuerzas con la antigua Fuerza de Defensa de Esquilla, que había sido su enemiga hasta hace apenas unos meses. Sin embargo, cuando Bandalieu dijo con naturalidad: en ese caso, aumentemos nuestro poder de combate para compensar a aquellos que están insatisfechos, la mayoría de la gente cambió de opinión. Nadie quiere perder su trabajo o puesto actual. Con la batalla decisiva contra las fuerzas de Alda acercándose, Bandalieu simplemente quería evitar un debilitamiento temporal de su poder de combate, no despedirlos. Su intención era que fuera una medida que durara únicamente mientras estuvieran de permiso. Además, cuando los seguidores de los dioses de las fuerzas de Alda huyeron de todo el país y se dirigieron al ducado de Fazón, los pocos restantes les dieron la espalda, por temor a que se sospechara que eran seguidores de los mismos. Sin embargo, aunque los caballeros y aventureros del ducado de Sauron son lo suficientemente poderosos para derrotar a los monstruos, no son lo suficientemente fuertes para purificar el veneno y las maldiciones que los monstruos esparcen cuando son derrotados. Por favor, cariño. Déjamelo a mí. Entonces, llegó el momento de que los demonios familiares que estaban estacionados en abundancia en todas las ciudades del Ducado de Sauron intervinieran. El veneno está desinfectado. Los demonios familiares de tipo caballo y de tipo insecto lanzan la magia de atributo muerte de desinfección para eliminar veneno, purificar la tierra y el aire y curar a los aliados que han sido envenenados o maldecidos. Lo cierto es que incluso el rey demonio familiar podría enfrentarse fácilmente a un monstruo como el que Dobopeceparuo había creado apresuradamente. La razón por la que no lo hizo fue para infundir confianza en los caballeros y aventureros del Ducado de Sauron al permitirles alcanzar grandes logros, y para infundirles un sentido de unidad al permitirles luchar junto a los no muertos y Escila. Todo esto se hizo para garantizar la estabilidad del reinado de Isabel. Por cierto, ¿no es el atuendo de mamá un poco revelador? ¿Por qué? Elizabeth estaba estrangulando al verdadero demonio familiar. Sabía que estrangularlo no causaría ningún problema, así que concentró todas sus fuerzas. Como señaló Elizabeth, el equipo de transformación de Amelia parece un vestido a primera vista, pero al inspeccionarlo más de cerca en realidad es solo un leotardo decorado, y en realidad es bastante revelador. Sin embargo, Amelia quería el mismo tipo que su madre, así que le agregamos muchas decoraciones para darle magia defensiva, por eso terminamos con el resultado actual. Bandalieu había fabricado un equipo de transformación revelador y se lo había dado a la madre de Elizabeth, pero ella continuó cuestionándolo.
Entiendo la razón, pero que sea el deseo de esa persona no significa que debas concederle todo lo que pide. ¿No podrías haber hecho algo más? No creo que tengas que preocuparte tanto. Es mucho menos revelador que la ropa habitual de Privel, ¿sabes? Eso probablemente sea cierto. La mitad inferior del cuerpo de Esquilla Privel está formada por 8 tentáculos con puntas de cabezas de dragón. Naturalmente, está casi completamente expuesta, aunque la mitad superior de su pecho está debidamente oculta. Oye, ¿Puedes dejar de llamarme zorra? Esto es normal entre las esquillas. Sí, lo siento. Fue mi culpa por dejar a mamá a su cuidado. Transfórmate. Elizabeth activó su equipo de transformación mientras aún sostenía el cuello del verdadero familiar demonio con una mano. Deja el mando a madre y nosotros iremos al frente. Mi señora, duque, el comandante de un ejército va a presentarse, no es nada. La acompañaré. Como general, Amelia, tiene al familiar demonio cerca, así que es suficiente. Como símbolo, Elizabeth, aún joven y sin experiencia como comandante, puede elevar la moral de los caballeros y aventureros estando cerca del frente. Además, como aún porta al familiar demonio de cuerpo verdadero, es más que suficiente como escolta en caso de emergencia. Sobre todo, hace que Bakunawa esté más motivado. Hermana mayor. De hecho, Bakunawa, que había olvidado su ira y apetito hacia Dobopeceparuo y pensaba en él como un grifo mágico que producía una cantidad infinita de jugo, ahora tenía su espíritu de lucha y su apetito de nuevo en sus ojos. Para Bakunawa, emociones como la ira y el odio forman parte de su apetito. Parece delicioso porque lo enfurece. Quiere comerlo porque lo odia. No hay contradicción entre esto y su apetito normal. Entonces Bakunawa cree que quiere comer Dobopeceparuo y ser elogiado por su padre, su hermana mayor y su tercera madre, Amelia. Oh. Absorbe el veneno que está inhalando, lo quema dentro de su cuerpo y escupe un ataque de aliento mortal. Ijiya. Golpeado de frente por el mismo aliento utilizado por Marduk, el dios emperador dragón, que Bakunawa previamente había tenido que usar conscientemente, Dobopeceparuo fue lanzado hacia la dirección de las montañas del Arca, con todo su cuerpo quemado. Está ardiendo. Mi cuerpo, el veneno y la maldición están siendo quemados y borrados. Maldito seas, maldito seas. ¿Cómo te atreves? ¡Ah! Dobopeceparuo sale volando varios kilómetros y se estrella contra el suelo desierto. Se retuerce de dolor e intenta levantarse mientras maldice a Bakunawa, pero su cuerpo no se mueve como él quisiera. Primero, vamos a romper ese caparazón. Sin embargo, Bakunawa parecía no darse cuenta de la maldición de Dobopeceparuo y voló hacia el cielo, persiguiéndolo ferozmente. Debe estar derretido por dentro. Se ve delicioso. Me lo comeré. En el momento en que lo vio, un miedo primordial que todos los seres vivos albergaban, algo que nunca había sentido desde antes de que Dobopeceparuo se convirtiera en un dios malvado, la desesperación que siente una presa justo antes de ser devorada por su enemigo natural, llenó su corazón. Sin embargo, el narcisismo del rey demonio que lo estaba carcomiendo no permitiría que lo devoraran de esa manera. Si así es, esparciré el veneno mortal y la maldición por la que intercambié todo mi poder mágico en esta tierra. No me importa si será purificado. No me importa si inflige incluso la más pequeña de las heridas a tantas personas y seres vivos como sea posible. Los lastimaré y los atormentaré. Incluso si no tenía sentido, era el comportamiento de un insecto venenoso que muere esparciendo su veneno. Eso no se puede pasar por alto. Sin embargo, en el momento en que Dobopeceparuo intentó actuar, 2 brazos gigantes aparecieron del suelo. Bastardo, botín. ¿Por qué estás aquí? Si el chico se come tu cuerpo, no podrás moverte, pero no sabemos qué pasará con el fragmento del alma de Guduranis que parasita la tuya. Sería un gran problema si se transfiriera al chico, así que te dejaré dormir un rato. Luego, Botín envolvió sus manos alrededor de todo el cuerpo de Dobopeceparuo y lo selló junto con él mismo, tal como había hecho con Zantark. Muchacho, tendrás que esperar a que llegue tu padre antes de comerte este. Los hijos de Sauron no tendrán tiempo de lidiar con los monstruos que creó, así que te dejo el resto a ti. Se fue con esas palabras. Está bien. Entonces las ayudaré, hermanas. Bakunawa escuchó obedientemente las órdenes de Botín, pero cuando regresó, los monstruos habían perdido su fuente de suministro y habían sido casi completamente aniquilados por los héroes del ducado de Sauron. El extraño dios malvado que apareció en el campo de batalla entre la armada del ducado de Fazón y el ejército del imperio demonio Vidal liderado por Tama y Gyoku miró a su alrededor con una risa espeluznante.
Al igual que los otros dioses que habían sido liberados de su sello por Arda y tenían fragmentos del alma de Guduranis incrustados en ellos, estaba confundido y no entendía lo que estaba sucediendo. Debajo de mí había humanos que parecían estar peleando, un extraño grupo de personas que no eran ni humanos ni monstruos, y un monstruo que nunca había visto antes. Es incomprensible. Es desagradable porque es incomprensible. ¿Por qué los humanos pelean entre sí? Espera, ¿eso es realmente un humano? Se siente humano, pero también parece un monstruo. ¿Qué es eso? ¿Existe realmente este monstruo del que no sé nada? Él es Bejogash, el dios maligno de la distorsión. Era superior a Irjusukaka, el dios maligno del placer, y creó numerosos monstruos para contribuir al ejército del rey demonio, causando que la gente de este mundo sufra a causa de ellos hasta el día de hoy. Sin embargo, naturalmente no tenía conocimiento de las nuevas especies de monstruos que habían nacido mientras él estaba sellado, o de las nuevas especies que Vida había creado después de que el rey demonio Guduranis fuera sellado. Ya veo. Ha pasado una inmensa cantidad de tiempo desde que me sellaron. Eso significa que Lord Guduranis fue derrotado por el héroe. Kiii. Fuyai. Por eso se dio cuenta de que había pasado muchísimo tiempo desde que lo sellaron. Y como los humanos seguían vivos después de tanto tiempo, comprendió que Guduranis había sido derrotado. Guduranis era un tirano abrumadoramente fuerte, despiadado, cruel, astuto y malvado. Fue derrotado por humanos débiles y endebles y por los dioses tontos que solo podían crear tales criaturas. No puedo hablar por mí mismo, ya que fui derrotado y sellado por una criatura llamada héroe de otro mundo convocado por esos dioses tontos. Ja 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 ja. Pensándolo así, no podía dejar de reír a carcajadas de alegría, decepción por la derrota de Guduranis y enojo hacia el héroe que lo había derrotado. ¿Por qué estoy tan contento? No lo entiendo. Y sin embargo, mi placer solo crece. Ja 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 ja. Confundido, Bejogash sigue riendo a carcajadas y con alegría. Sus enormes labios están completamente abiertos, revelando los ojos dentro de su boca, y sus tentáculos ondulan y danzan. Ah. Ah. Para. No solo era extraña su apariencia, con un globo ocular gigante en su boca e innumerables tentáculos brotando de labios igualmente grandes, sino que la espeluznante y fuerte risa de Bejogash estaba perturbando las mentes de la armada del ducado de Fazón. ¿Qué es eso? ¿Son restos del ejército del rey demonio? ¡Qué lindo! Por otro lado, no tuvo ningún efecto en el ejército del imperio demonio de Vidal. Quienes se encontraron con Bandalieu en sueños no habrían sufrido daño psicológico alguno por algo así. Ese es un dios malvado que fue sellado hace más de 100.000 años y tiene un fragmento del alma de Guduranis incrustado en él. Además, se podía evitar la confusión porque se estaba transmitiendo información desde el rey demonio familiar y el clon de Bandalieu que había descendido a su cuerpo usando la invocación de demonio familiar. Así que son enemigos. ¿Pero podremos derrotarlos? Fue inesperado que un miembro de alto rango del ejército del rey demonio apareciera con un fragmento del alma de Guduranis. Incluso Tama y Gyoku, quienes eran abrumadoramente fuertes en la armada del ducado de Fazón, aún no habían alcanzado el rango 13, el rango mínimo para un dios. Podría ser peligroso para Dolanesa y los demás ir solos. Así que, déjenlo en nuestras manos. En ese momento, un iceberg partió el mar, y apareció un verdadero gigante, sosteniéndolo en alto. El verdadero gigante tenía piel pálida, cabello blanco y barba. Era Zoza Ceiba, el gigante de la montaña mágica de nieve, quien en su día desertó al ejército del rey demonio, pero se unió a las deidades guardianas de Garland tras el encierro de Guduranis. Su cuerpo aún tiene cicatrices de cuando luchó contra el ejército del héroe hace 100.000 años, pero ahora están cosidas con hilo negro y curadas. HMPH. Kigiara. Bejogash estaba ocupado riendo cuando el iceberg lanzado por Zoza Seiba lo golpeó de frente. Atrás, queridos hijos. Entonces, Mar Ishafar, el dios del bien y del mal del mar del sur carmesí, aparece entre las olas y lanza su tridente al tambaleante Bejogash. Ja 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 ja. ¿Son ellos los que se han unido a nosotros? ¿O no? En cualquier caso, me atacaron. Estoy tan enojado que no puedo parar de reír. Con el labio perforado por el tridente, Bejogash intenta contraatacar, sacudido por una inexplicable mezcla de ira y alegría inducidas por el dolor. Sin embargo, la razón por la que pudo ascender a la posición de un oficial de alto rango en el ejército del rey demonio fue porque era hábil en la creación de monstruos, no porque sobresaliera en el combate cuerpo a cuerpo o en la magia.
A cambio, puede mutar cualquier animal o planta en un poderoso monstruo, un poder de producción abrumador en comparación con otros dioses malvados que solo pueden producir monstruos de las especies relacionadas con ellos. Por eso se dispuso de inmediato a usar a los humanos bajo su mando como material para sus monstruos. Debido a la feroz lucha y la aparición de los dioses, incluyendo a Bejogash, los peces habían desaparecido de los mares circundantes, dejando solo a los humanos como material adecuado. Sin embargo, estaba seguro de que si los tocaba con sus tentáculos y les inyectaba energía mágica, podría mutarlos en monstruos que podrían usarse como fuerzas de combate. Si los materiales fueran humanos frágiles, probablemente morirían dentro de una hora de mutar, pero sería bueno si pudieran hacer algo al respecto. Basta. Somos amigos. Así es, deberías convertirte en uno de ellos. Todos, convirtámonos en no muertos. Solo necesitamos morir. En lugar de ser convertido en un monstruo por ese dios malvado, ¿no sería mejor convertirse en un no muerto? Sin embargo, la armada del ducado de Fazón ya estaba al borde de ser aniquilada por sus antiguos camaradas que se habían convertido en no muertos. Eso es imposible. Los cadáveres se están convirtiendo en no muertos uno tras otro. Bejogash no puede convertir cadáveres que ya son no muertos en monstruos, y no puede controlar a los no muertos. ¿Sería posible guiar a un humilde no muerto, sin sentido de sí mismo e impulsado únicamente por el odio hacia los vivos, hacia un objetivo, pero son los tentáculos del dios malvado? Te devorarán. A los antiguos miembros no muertos de la armada del ducado de Fazón tenían un ego alto, por lo que claramente apuntaban a Bejogash. Eso no me queda más remedio que huir, Kili. Ja. No había más remedio que huir, pero cuando Bejogash se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde. Cuando huyó al cielo e intentó desplegar un reino pseudo divino y sumergirse en él, varios pilares de agua se levantaron y lo rodearon. Si te dejo escapar, crearás muchos monstruos peligrosos y lamentables. Duerme aquí hasta que venga a despertarte quien te destruirá. Se escuchó una voz de mujer, tranquila pero con un dejo de ira. Pería. ¿Por qué tú? Ya veo, ha pasado suficiente tiempo para que resucitaras. Pensó que debieron haber pasado 10.000 o 20.000 años, pero no creía que hubiera pasado suficiente tiempo para que Pería renaciera. La columna de agua que rodeaba a Bejogash se estrechó repentinamente. Ja. Aunque el sello se rompió, no pudo hacer nada y lo sellaron de nuevo. No puedo parar de reír. Ja. Con una risa que sonaba a desesperación, Bejogash fue sellado por Pería, la diosa del agua y el conocimiento, junto con la alegría del rey demonio. Y así, el puñado de miembros sobrevivientes de la armada del ducado de Fazón afortunadamente se rindió incondicionalmente, poniendo fin a la guerra santa en el mar. Nombre: Amelia Sauron. Raza del inframundo, cambiada de raza. Edad: 32 apodos. La tercera madre del dragón glotón nuevo. La esposa del gran rey demonio nuevo. Trabajo: ídolo mágico nivel 41. Historial laboral: aprendiz de sirvienta, dama, aprendiz de maga, dama mágica, dama de transformación, maga de fuego. Habilidades pasivas: contaminación mental. Nivel 7. Resistencia a estados anormales. Nivel 1, nuevo e integrado con resistencia al veneno. Mejora del valor de habilidad. Orientación. Nivel 5, arriba. Autofortalecimiento. Marido. 5 LV, arriba. Autofortalecimiento. Transformación. 3 LV, arriba. Visión nocturna, nuevo. Fuerza sobrehumana. 1 NVL, nuevo. Reproducción de alta velocidad. 1 LV, nuevo. Aumento de poder mágico. Nivel 1, nuevo. Aumento de poder de ataque mágico cuando está equipado con un bastón. Medio, nuevo. Habilidades activas. Tareas del hogar. 3 LV. Etiqueta. Nivel 2. Baile. Nivel 4, arriba. Cosa de almohada. 1 LV. Magia sin atributos. 4 NV, arriba. Control mágico. 6 LV, arriba. Magia de atributo fuego. 5 LV, arriba. Magia de atributo de vida. 3 LV, arriba. Técnica de bastón. 3 LV, arriba. Demonio familiar. 3 LV, arriba. Canto. 3 LV, nuevo. Cooperación. Nivel 1, nuevo. Habilidades únicas. La protección divina de Vandalie. Un hombre. Elizabeth Sauron. Raza: edad: 13 apodos. Princesa bastarda, hija del gran señor demonio, poseída por Vandalie, hermana del dragón glotón nuevo. Trabajo: princesa de la espada mágica. Nivel 63. Historial laboral:
Aprendiz de mago, guerrero, mago, espadachín mágico, mago transformador, espadachín transformador, chica mágica, princesa mágica. Habilidades pasivas. Resistencia a la fatiga. Nivel 2. Resistencia mental. 3 LV, arriba. Resistencia a enfermedades. 3 LV, arriba. Mejora del valor de habilidad. Orientación. Nivel 4, arriba. Autofortalecimiento. Transformación. 3 LV, arriba. Aumento de poder mágico. 2 LV, arriba. Mejora del valor de habilidad. Dominio. Nivel 1, nuevo. Habilidades activas. Tareas del hogar. Nivel 2. Etiqueta. Nivel 1. Equitación. Nivel 1. Lancero. 2 NV, arriba. Rompiendo el límite. 7 LV, arriba. Magia sin atributos. 6 NV, arriba. Control mágico. 8 LV, arriba. Magia de atributo tierra. 7 LV, arriba. Magia de atributo fuego. 4 LV, arriba. Magia de atributo de vida. 7 LV, arriba. Esgrima. Nivel 4, arriba. Técnica de escudo. 2 LV, arriba. Desmantelamiento. Nivel 1. Espada mágica. Límite de ruptura. Nivel 2. Invocador de demonios. Nivel 4, arriba. Buto. 3 LV, arriba. Canto. 1 NVL, nuevo. Límite de avance del bastón mágico. Un nivel, nuevo. Técnica de armadura. 1 NVL, nuevo. Habilidades únicas. La protección divina de Vandalieu. La protección de vida.